dice que esa fuerza resultante proveniente de una carga distribuida se calcula como un proceso de integración del valor de la carga diferencial X. Esto medido a lo largo de la longitud del elemento. Sumatoria, tengo una función cualquiera. Imagínense que la carga sea variable y yo tengo la función que me define cómo cambia el valor de la carga. Teóricamente yo lo que hago es tomar un elemento diferencial, integro la función y eso me da el valor de la fuerza resultante de esa carga distribuida. Ahora pregunto yo, vamos a hacer la cosa más simple. Nosotros vamos a calcular resultantes por integración, ya lo verán. Pero también vámonos a lo más simple. Cuando nosotros calculamos la integral de una función, ¿qué es lo que estamos calculando? Matemáticamente hablando. Una suma. El área bajo la curva, ¿verdad? O sea que calcular la integral de la función q de x diferencial x, en otras palabras, no es más que calcular el área. ¿El área dónde? Entre la curva y el elemento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hago esa aclaratoria? Porque en efecto nos tocará calcular eventualmente resultantes de cargas distribuidas por proceso de integración, ya vamos a ver, pero también vamos a poderlas calcular cuando tengamos una carga distribuida de este tipo. Por ejemplo, una carga rectangular. Yo sé que la resultante de la carga distribuida al final de cuentas es el área, ¿cierto? Y si yo tengo una carga que tiene forma rectangular, yo calculo el área de ella y eso me debe dar la resultante. ¿Cómo calculo yo el área de ella? ¿Cuánto es esta altura? Base por altura, si es un rectángulo, ¿cierto? La base, la longitud del elemento. La altura, el valor de la carga. Multiplico Q por L y eso me da la resultante. ¿Lo ven? ¿Me entienden? Ahora bien, cuando nosotros buscamos una fuerza resultante única equivalente para esa carga distribuida, nosotros necesitamos para poder operar con ella, por ejemplo, para calcular momentos, he repetido el punto varias veces. Vamos a calcular momentos. Yo cuando voy a calcular el momento que una fuerza produce, yo multiplico, decíamos, D por F. O sea, yo tengo que tener ubicada dónde está actuando esa fuerza. ¿Es cierto? Entonces, si yo busco la fuerza resultante de esta carga distribuida, tengo además que saber dónde la voy a poner. ¿Entienden? Entonces, ¿dónde va la resultante de la carga distribuida? No me digan para este caso que es muy específico, vamos a decirlo de forma general. La ubicación de esa carga distribuida se calcula también. ¿Cómo se calcula? Es como que la ubicación de la carga de la fuerza resultante sale de multiplicar X por QX diferencial X. Y eso sale como que considerando que el momento que produce la carga distribuida tiene que ser igual al momento que produce la fuerza resultante de ella, para que en efecto sean equivalentes. ¿No entendieron lo que les dije? Vuelvo y repito. Si yo estoy hablando de que un sistema es equivalente al otro, esa fuerza resultante tiene que ser equivalente a la carga distribuida, ¿cierto? Y además, por ejemplo, y además se debe entender que el efecto de que esa resultante única que estoy poniendo, que el efecto que ella hace sobre el elemento debe ser idéntico al efecto que hace la carga distribuida. Entonces, por ejemplo, si yo calculo el momento que produce la fuerza resultante respecto a un punto cualquiera, tiene que ser exactamente el mismo valor del momento que produce la carga distribuida completa, para que en efecto se hable de que son sistemas equivalentes. Entonces, esto sale de considerar como que, bueno, yo voy a tomar el efecto de la fuerza resultante única
diciendo, bueno, esa fuerza resultante es única. Si yo voy a tomar momento respecto de un punto, por ejemplo por aquí, el momento que ella produce, ¿quién sería? Bueno, está ubicada en una distancia X que desconozco y la operación sería X por la fuerza resultante, el momento que ella produce. Olvidémonos en esta deducción de los signos. Es lo mismo. Igual al momento que produce la carga distribuida. ¿Y qué momento produce la carga distribuida? X por QX diferencial X, porque esto viene del proceso de integración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo calculo la X, me queda que es la integral de multiplicar la X esta de aquí a aquí, vamos a ponerlo así, por la carga, y lo divido entre las fuerzas resultantes. ¿Están viendo? Más o menos. El hecho, insisto, que se supone que se considera que el efecto producido por la fuerza resultante única tiene que ser idéntico al efecto producido por la fuerza resultante completa. Entonces, esto nos da esta expresión que tienen ustedes que tenerla por allí apartadita, porque esa expresión nos permite determinar la ubicación de la fuerza resultante cuando se trata de una carga distribuida definida por una función cualquiera. ¿Okay? Para casos particulares, como por ejemplo cuando tenemos cargas distribuidas de sección geométrica conocida, ahí nosotros nos vamos a calcular integrales. Ahí vamos a calcular la resultante de la carga distribuida por simple proceso de cálculo de área, ¿cierto? Y la ubicación de la carga de esa fuerza resultante de la carga distribuida en esos casos es muy específica. Por ejemplo, si tengo una carga distribuida de forma rectangular, ¿dónde creen ustedes que debería ir la fuerza resultante? En el medio. ¿Y por qué en el medio? Porque es el punto más débil. ¿Ah? El punto más débil. ¿Es el punto qué? Más débil. En realidad no es ese, es en el medio, pero no es por eso. No es como el centro de masa, Tiene menos profesor. soporte. Ustedes pasaron por física, ¿verdad? Y algunos pasaron ya por mecánica también. ¿Saben lo que es el centroide? ¿Saben lo que es un centro de gravedad? ¿Qué es el centro de gravedad? Un punto, ¿verdad? Un punto. Que está El centro del en cuerpo. todos los cuerpos, ¿cierto? Correcto. Y si es centro de gravedad, nosotros podemos considerar que en ese punto se encuentra concentrado todo el peso del cuerpo, ¿cierto? Correcto. ¿Sí? Si yo tengo un cuerpo homogéneo de sección rectangular, así, ¿dónde va su resultante? En el centro. Si la sección es regular, imagínense una sección triangular. Yo puedo decir si la carga distribuida es triangular, que esa resultante, que no es más que el peso de esto, va en el centro. No se desplaza necesariamente. a donde hay más área concentrada, ¿cierto? Entonces, cuando se trata de figuras geométricas de sección conocida, el cálculo de la fuerza resultante es el área. Y su ubicación es la de que nosotros deberíamos conocer, la ubicación del centroide de esas figuras geométricas conocidas. De todas maneras, ahorita lo vamos a detallar. ¿Ok? Entonces, esto es para los casos generales, funciones como esta. Vamos a hablar del caso específico de cargas distribuidas conocidas, de sección conocida. Caso específico de cargas distribuidas, vamos a salir de esto. La que ya dijimos de primerito. Carga rectangular. Tenemos una carga de sección rectangular actuando sobre un elemento cualquiera de un suelo.
En el centro. En el centro. ¿Y a qué es igual esa fuerza resultante? El área bajo la curva. La Al área, carga. que en este caso es el área de una sección rectangular. Q, el valor de la carga es la altura que tiene la carga. ¿Ok? Y si yo voy a calcular el área del rectángulo es base por altura. ¿Cuánto es la base en la que actúa esta carga? La longitud. ¿Cuánto es la altura? El valor La de carga. la carga. Entonces la fuerza resultante será igual a Q Por él. Por él. ¿Dónde está ubicada? La distancia X. L. Medios. Cuando es un espacio rectangular siempre va a ser la mitad. Siempre, cuando la carga es rectangular, siempre. Por eso que les estoy diciendo para esos casos específicos, ¿ok? Que siempre se cumple esto. Siguiente caso. ¿Ah? La carga cuando es triangular. Una carga triangular, tal cual lo estamos indicando allí, es una carga que tiene la forma. Inicia en cero el valor de la carga y aumenta hasta un valor Q cualquiera. Y ella está actuando nuevamente a lo largo de la longitud de un elemento. La longitud vale E. ¿Cuánto vale la fuerza resultante de esa carga distribuida triangular? Es el área de un triángulo, base por altura entre dos. ¿Quién es la base? L. ¿Quién es la altura? El valor de la K. carga. Eso entre dos. Entre dos. O sea, la fuerza resultante siempre para una carga distribuida de sección rectangular será Q por L entre 2. Fíjense la operación matemática. Si vemos el análisis dimensional, Q está medido en kilos sobre metro lineal, ¿cierto? Correcto. Y L, Por metros. metro se va con metro, ¿qué queda? Kilogramos. Fuerza. Que es la unidad de medición de la fuerza resultante. ¿Ok? Ujú. Bien, entonces, la fuerza resultante es el área, base por altura entre dos. ¿Dónde está ubicada la resultante de la carga triangular? En lo que sería el centroide de esa carga triangular. ¿Y dónde queda para una carga triangular el centroide? Para un triángulo, ¿dónde queda ubicada el centroide? Más hacia la Se derecha. desplaza en este caso hacia donde hay más área, ¿verdad? Vamos a poner que sea algo por aquí. Esta es la fuerza resultante. Esa ubicación ¿Qué? de la fuerza resultante está plenamente especificada, sé que muchos no lo saben, pero yo se lo voy a decir. Desde donde inicia en cero la carga hasta donde está la fuerza resultante, se mide como 2/3 de la longitud. Si la van a medir desde donde está el valor alto de la carga hasta la fuerza resultante, ¿cuánto hay? Un tercio. de pi. ¿Ok? Ujú. ¿Alguna pregunta? Y si el triángulo no es rectángulo, Si el triángulo no es rectángulo, ¿cómo es el, por ejemplo? Tienes que buscarlo, dividirlo de una forma tal. Si tú tienes un triángulo así, ponte tú. Este es el que esto está, L medios a cada lado, ¿cierto? ¿Dónde está el peso ahí concentrado? en el centro. Ujú. ¿Y cuánto vale el área del triángulo base completa por altura entre dos? Si no,
te gusta verlo así, uno lo que hace es que lo divide en dos triángulos. ¿Entiendes? Uno se adapta a las que pueda trabajar. Profe. Y nosotros elegimos con cuál trabajar, si 2/3 de él. Sí, eso no, o sea, generalmente uno lo elige porque, por ejemplo, como bien te digo, muchas veces tenemos que calcular momentos, sobre todo por el cálculo de momentos que nosotros tenemos o necesitamos conocer dónde está la fuerza horizontal. Ponte tú que tienes esa viga horizontal, es parte de una estructura cualquiera y que estás tomando momentos, mira más para acá, respecto a un punto cualquiera del resto de la estructura que está por aquí. ¿Cómo mides tú la distancia? Lo que haya desde aquí atrás hasta este punto más 2/3 de él. Pero si estás tomando momentos respecto a un punto que te queda por este otro lado, la distancia que haya hasta aquí más 1/3 de él. O sea, tú ves en función del cálculo que estés haciendo, pues por cuál vas a trabajar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Tercer caso. ¿Qué es L? 2/3 de L si va de izquierda a derecha y 1/3 de L si va de derecha a izquierda. Uh-huh. 2/3 desde donde arranca en cero. Y 1/3 si la vas a medir desde donde está el valor alto de la carga. Profesora, ¿cómo uno hallaría esa distancia del centro de ¿Cómo que cómo la llamas? desde un sistema de coordenadas inicializado en el punto más bajo? No sé si te estoy entendiendo la pregunta. Suponte tú que tienes una estructura de esas mismas que hemos tenido, que hemos estudiado, y tienes la carga distribuida sobre un elemento, las dimensiones son conocidas. Ah, ¿Tú ok. conoces cuánto vale esto? Eso normalmente se conoce, porque tú lo tienes cuando envíate, yo te doy la geometría del problema, te doy las dimensiones. ¿Y el 2/3 de L cómo uno lo hallaría? ¿Quién es L? ¿Captas? L es la parte L es la base del triángulo, la longitud que hay desde del donde triángulo. inicia la carga hasta donde termina. Y esa medida tú la tienes, porque tienes en el dibujo, en la estructura que te da, yo te he puesto dimensiones. Entonces esto lo tienes que conocer. Ok. Multiplicas 2/3 de lo que valga eso y te da la ubicación, punto. Y lo mismo, para buscar la resultante tú tienes que conocer el valor de ok. la carga. Ah, Pues dice ok. la base del triángulo, bueno, pero ¿cuál es la base del triángulo? La longitud en la cual está actuando la carga. ¿Quién es la longitud en la cual está actuando la carga? ¿Ok? Son valores conocidos Ok. por las dimensiones mismas de datos del problema. Esos datos. ¿Ah? Porque en el centro de masa Ajá. de una circunferencia se encuentra un poquito, se encuentra en el centro, pero un elipsoide es lo mismo, pues, pero en un semiarco se encuentra en un puntico más hacia arriba. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? Yo particularmente no me voy a figuras muy complejas. Yo no ok. trabajo con parábolas ni con elipses ahorita, porque Ah. nosotros estudiamos centroides hacia para el último parcial. Entonces ok. no me gusta ponerlos a tocar ese tema. Ah, ok. Vamos con las figuras específicas que manejamos acá y las otras no. Se más supone sentido. que con yo sé que hay lo han puesto, pero esa Son muy una complejas, parábola, Sí. sí, o sea, se puede determinar, pero es más complicado. ¿ok? Ok. Que si el cuarto del círculo 4R entre 3 pi, no les voy a pedir No, que ustedes ok, sepan esto. ok. Vamos a las más generales. Siguiente, la carga trapezoidal. Base mayor menos base menor. Por altura, que es la distancia perpendicular. Muchos no lo saben y muchos sí lo saben. El área de un trapecio es la semisuma de las dos alturas. O sea,
altura mayor más altura menor entre 2 por la base. Ok, ¿se puede? ¿Ah? Sí lo puedes hacer así, pero no hay que ubicar para otra vez, entonces, exacto, para que los demás se ubiquen en lo que acabo de conversar con ellos. Se puede calcular como el área del trapecio, es verdad, esa es la fuerza resultante, pero sabemos así de memoria dónde queda ubicado el centroide de un trapecio, el centro de gravedad de un trapecio para decir que hay la carga. No. Entonces, para evitarlo eso, ¿qué hacemos? Nosotros dividimos la carga en dos partes, en dos figuras conocidas como son el rectángulo inferior y el triángulo superior. O sea, tomamos este triángulo aquí y tomamos el rectángulo. Entonces allí vamos a tener ¿cuántas fuerzas resultantes? Dos. Una para el triángulo, que estaría como que por aquí, ¿cierto? La fuerza resultante 1, y tendríamos una fuerza resultante 2 para el rectángulo, que estaría en el centro. ¿Ok? Entonces, Ahí sería 1/3 de la ubicación de la fuerza. eso va. Entonces, para la fuerza resultante 1, ¿cuál es su ubicación? Depende de desde dónde se le vaya a medir. Como lo decía en el caso anterior, desde donde inicia en 0 la carga triangular hasta la fuerza resultante, ¿cuánto hay? 2 tercios. 2 tercios de L. Desde donde inicia en su máxima altura hasta la fuerza resultante, 1 tercio de L. ¿Cierto? Y para la carga fuerza resultante 2, L medio, ¿cierto? Desde donde se le mide. Entonces, en este caso, vamos a tener dos fuerzas resultantes. La fuerza resultante 1, que valdría ¿cuánto la fuerza resultante 1? Base por altura entre 2. La base es L y la altura Q1 menos Q2. Por L entre 2. Y la fuerza resultante 2, que valdría Q2 por L. ¿Estamos? Toma, bueno. ¿Otro caso? ¿Ya cuánto lleva? Ya 23. Quítalo. Otra